Buenas tardes, queridos estudiantes, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo les ha ido en estas épocas de aislamiento y cuarentena? Esperamos que estén muy bien. Me presento, ya que en el video pasado pues no lo hice, discúlpenme. Mi nombre es Said Mauricio Peña, soy profesor de español 1 en la sede de SUBA y soy la persona encargada de hacer los videos de Español 9 para toda la Fundación Colombia Crece. Este video está hecho con base en el taller que realizó la profesora Mónica Spitia de Español 9 de la sede de SUBA. Nosotros, como les decía, fuimos las personas que hicimos el taller y el video. Sin embargo, el profesor o profesora que tenías se comunicará contigo los días sábados para saber cómo está evolucionando tu proceso pedagógico y para resolverte las dudas que tengas respecto al taller o al video. Eso sería todo. Empecemos nuestra clase de español. Un saludo enorme y esperamos se encuentren muy bien. Bueno, como les decía, continuaremos con nuestra clase de español, pero para eso primero quiero decirles de qué vamos a hablar hoy. En nuestra clase de hoy veremos varios ejemplos de texto informativo y veremos las diferencias entre ellos. Recordemos, antes de empezar, la frase de la clase. Lo que me estremece es el gesto de entregar un libro antes de morir, dejar un mensaje que se considera importante a las generaciones venideras antes de ser gaseado o cremado. Del libro Diario del Fin del Mundo, de Mario Mendoza. Bueno, empecemos. Como veíamos en nuestra clase anterior, el texto tiene una intención comunicativa y una función social. Así que veremos distintos tipos de texto informativo, los cuales cada uno de ellos tiene una función diferente, como veremos a continuación. Existen diferentes textos informativos que encontramos en nuestra vida diaria. Vamos a ver varios ejemplos de esos. El primero es el memorándum, también llamado simplemente memo, el cual es un texto informativo similar a una carta, pero con partes distintas y bastante más breve. Sirve para dar un mensaje corto y directo, y además es utilizado comúnmente en el ámbito empresarial y o corporativo. Como podemos ver en la imagen, este tipo de texto tiene una estructura. En el encabezado normalmente va el emisor y el receptor, es decir, quién envía y a quién está dirigido el memo. Luego tenemos el saludo, que es algo muy corto y formal. Después tenemos el cuerpo, en donde va el mensaje, como ya lo habíamos visto con información exacta y breve. Tenemos la firma del emisor, quien es la persona que envía, y en este caso se coloca la fecha al final, aunque existen otros casos donde la fecha se ubica al inicio del memo. Además, esta estructura del memo irá determinada por la organización o empresa, ya que no todos son iguales. Por otro lado, tenemos el diccionario, el cual, según la RAE, es un repertorio en forma de libro o en soporte electrónico en el que se recogen, según un orden determinado, las palabras o expresiones de una o más lenguas o de una materia concreta, acompañadas de su definición, equivalencia o explicación. Se preguntarán ustedes qué es la RAE. Pues bien, la RAE es la Real Academia Española, fundada en 1713 y cuyo propósito es establecer normas para el buen uso del español y también describir los cambios que tiene este idioma. Bueno, es momento de pausar el video y a partir de la información anterior vas a buscar en tu casa o en internet nombres de diferentes diccionarios que encuentres o conozcas. Ahora pasemos a un texto informativo un poco más dinámico, pero con el mismo objetivo: informar. Este es el afiche, el cual es un texto a través del cual se difunde un mensaje en una campaña publicitaria con la intención de promover un servicio o producto, o bien para invitar a participar en algo o actuar de cierta forma. El objetivo, les recuerdo, es convencer al lector a adquirir el bien o servicio, o de asistir a determinado evento. En este tipo de textos es muy importante la parte gráfica, es decir, los dibujos e imágenes, así como sus colores y diseños. Recuerden que todo comunica.
También es fundamental que la información como fechas, lugares y en general los eventos sean claros y fáciles de encontrar dentro de nuestra pieza gráfica. Vamos a ver un último ejemplo por hoy de texto informativo, el cual es la carta formal. Este es un tipo de correspondencia utilizada para fines institucionales, de ámbito profesional, laboral, comercial, educativo, político y financiero, en el que se utiliza un lenguaje puramente formal, dejando a un lado las licencias informales más propias de las cartas amistosas o de las cartas de tipo familiar. En este tipo de carta se requiere un lenguaje adecuado y un correcto uso del vocabulario, así como una correcta estructura de las oraciones, sin llegar a extremos como el lenguaje culto y omitiendo las muletillas y palabras muy coloquiales, propias del lenguaje informal. Además de esto, la carta también tiene una estructura, pero como todo en el mundo ha evolucionado. Echemos un vistazo a una carta de hace muchos años. Esta es una carta escrita a mano en el año 1819. Si lo notamos, es una carta con una estructura bastante sencilla. Fecha, a quién se dirige y la firma. Solo tiene estas tres partes: la fecha, a quién se dirige y la firma. Las cartas escritas por miembros del ejército o gobierno que eran antiguas, por lo general contenían un sello de identificación. Ahora veamos este otro ejemplo de carta, el cual es un ejemplo de carta de un texto más moderno y se refiere a un ámbito académico. Como ven, la estructura cambia. Contiene fecha, tratamiento, encabezado, saludo, mensaje de 3 párrafos, una despedida y la firma. Bueno, esto es todo por hoy. Esperamos que hayan sido claras las explicaciones y los ejemplos. Ahora, para practicar lo que hemos visto hoy, haremos el taller, el cual consiste en que, en primera medida, vamos a escribir una carta con nuestro puño y letra a alguien cercano o lejano, y le vamos a expresar nuestros sentimientos hacia él o ella, y le vamos a contar cómo estamos en este momento. Para hacer este primer ejercicio, recuerda que seguiremos el modelo de la primera carta, del primer ejemplo que vimos. En un segundo lugar, vamos a imaginar que somos los dueños de una empresa de helados muy importante y vamos a comunicarle a nuestro jefe de recursos humanos que debido a un gran evento que tiene la empresa el próximo mes, se deben contratar 50 empleados más. Para esto debemos realizar una carta de tipo formal y esta carta será similar a la carta del segundo ejemplo. Recuerda, la primera carta que haremos será como la carta del primer ejemplo y podremos usar un lenguaje más coloquial e informal porque estamos hablando de nuestros sentimientos y de cómo hemos estado en este momento de cuarentena. En cambio, en el segundo ejemplo y en el segundo punto del taller, debemos hacer una carta más formal. Recuerden ser precisos con el lenguaje, con las oraciones y seguir la estructura de la segunda carta. Queridos estudiantes, eso sería todo por el día de hoy. Recuerda que si tienes alguna duda o inquietud o una sugerencia, se la puedes comunicar a tu profesor o profesora, que se comunicará contigo el día sábado. Un abrazo desde la distancia, cuídense, no salgan de casa y recuerda que seguimos aprendiendo juntos.